pensamiento de este gran intelectual ruso, comparable a Dostoyevsky, Vladimir Soloviov. Trataré particularmente de su magistral opúsculo Breve relato sobre el anticristo. Pero para penetrar mejor el contenido del mismo, resulta muy conveniente conocer algo de su vida y de su pensamiento. Vladimir Sergeyevich Soloviov nació en Moscú en 1853, siendo su padre, Sergei Mikhailovich, un catedrático de la Universidad de Moscú, un destacado historiador, famoso sobre todo por haber escrito una historia de Rusia desde los tiempos más remotos, se llama, una obra que abarca 29 volúmenes, en un hogar tan culto, una atmósfera profundamente religiosa y patriótica. Su abuelo paterno era sacerdote ortodoxo, y cuando él tenía 8 años lo llevó a un templo, lo puso delante del altar y lo consagró al servicio de Dios. Desde la adolescencia comenzó a interesarse por la filosofía, leyendo un montón de obras de autores positivistas, materialistas, y como consecuencia de ello perdió la fe, negándose en adelante a participar en los actos, las prácticas religiosas de la familia. El siglo XIX, como saben ustedes, fue en Rusia una época de borrachera de ideas. Soloviev nace precisamente cuando en la sociedad rusa se había abierto un abismo intelectual entre padres e hijos. Justamente en 1862, Turgenev publicaría su obra magistral que se llama así, Padres e Hijos, precisamente, donde enfrenta las dos generaciones. La generación de los padres, los idealistas de 1840, divididos en occidentalistas y eslavófilos, se opone a la de los hijos, materialistas y nihilistas. Soloviev, decíamos, perdió la fe cuando era adolescente. Sin embargo, su espíritu crítico no encontró satisfacción en el positivismo y así pronto se liberó del nihilismo de su generación gracias nada menos que a la lectura de Spinoza, cuyo panteísmo luego rechazaría, volviendo a la fe de sus padres y adhiriéndose de algún modo a la escuela de los eslavófilos que defendían en Rusia el ideal cristiano. Esto fue cuando tenía 19 años. Luego se inscribe en la universidad, donde estudió física, química, filosofía, letras, asistió a un curso de la Academia de Teología, lo que le dio ocasión de leer a los padres griegos. Y a los 22 años fue nombrado profesor de filosofía en la Universidad de Moscú. Pero a raíz de diversas intrigas en el ámbito universitario, inició un largo viaje por Inglaterra, Francia, Italia y Egipto, lo que enriqueció grandemente su acervo cultural. Y al volver fue invitado a San Petersburgo, donde se hizo amigo de Dostoyevsky. Allí maduraron 3 obras importantes de él: Los principios filosóficos del saber unificado, Las lecciones sobre la humanidad de Dios y La crítica de los principios abstractos, en la que investiga la justificación racional de la fe cristiana. Es en estos momentos cuando él va a tomar distancia de los eslavófilos y también de los occidentalistas, tratando de encontrar lo que hay de bueno en Oriente y Occidente para conciliarlo en una unidad abarcadora. Reconoce que Occidente ha desplegado una intensa actividad en todos los campos de la cultura, pero con una orientación cada vez más secularizada. Un creciente alejamiento del principio divino, por la que la civilización occidental está como en vías de disolución, camino a la catástrofe. En cambio, en Oriente, la actividad cultural se encuentra como frenada, pero el principio divino, la pureza de la fe, permanece en vigor. Sin embargo, dice que ese principio de la fe puede volverse estéril si no impregna el orden temporal, la actividad humana, y por eso será preciso unir el principio humano de Occidente y el principio divino del Oriente en un conjunto armonioso cuya mejor símbolo, si se quiere, es la figura de Cristo, que une en sí lo divino y lo humano. Como ven ustedes, ya desde sus primeros ensayos se va haciendo presente lo que sería la gran idea de su vida, a saber, la unión de Oriente y Occidente, a que enseguida nos referiremos mejor, idea que seguiría desarrollando hasta su misma muerte. El perfecto conocimiento del ruso, así como del latín, del griego, del francés, del alemán, estudió hebreo,
Estudió las filosofías antiguas y modernas, leyó Platón, leyó Orígenes, San Agustín, Kant, Hegel. Su saber teológico e histórico, su inclinación por el simbolismo y la mística, sus dotes de poeta, hacían que este hombre tan enciclopédico, este joven profesor tan culto, de voz sonora, profunda y delicada, que señalaba a Cristo como el único principio capaz de divinizar la vida, fascinase a sus oyentes de la Universidad de San Petersburgo, universidad totalmente racionalista, pero cuyos estudiantes, aglomerándose en sus clases, acabaron por admirarlo. Sin embargo, no pocas voces se levantaron contra él, acusándolo de traicionar los ideales nacionales y ortodoxos, lo cual lo obligó a reducirse a un círculo menor de oyentes, al tiempo que a precisar mejor su idea teántica, es decir, del Dios hombre. Y así escribe en 1882 una de sus mejores obras, Fundamentos religiosos de la vida. Pero como esta obra y otras anteriores dejaban traslucir cada vez más elementos de la teología católica, se volvió sospechoso al Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que le prohibió escribir sobre temas eclesiásticos, por lo cual también recayó sobre él la censura del gobierno, viéndose así compulsado a publicar en el extranjero sus más importantes obras. En el obispo croata Diácovo obispo de Diácovo, Monseñor Strossmayer, que era un gran entusiasta de la unión de la Iglesia Ortodoxa con la Católica, encontró Soloviev un amigo y protector que comprendió cabalmente sus esfuerzos. Y siendo huésped de dicho obispo en Zagreb, elaboró un memorándum en francés donde explicaba cómo podía hacerse concretamente la unión entre Rusia y Roma. Y ese escrito fue enviado a León XIII, el cual lo recibió con mucho cariño, ese artículo. Bien, entre otros libros que gestó, señalemos dos espléndidos publicados en francés, L'idée russe, la idea rusa, y sobre todo La Russie et l'Église universelle, Rusia y la Iglesia Universal, donde defienden este último libro el primado de Pedro y de sus sucesores. Nos vamos enseguida a referir a estos dos importantes libros, diciendo ahora que la filosofía de la historia que en ella se trasunta es muy parecida a la de Donoso Cortés entre nosotros. Revelóse a sí mismo como un auténtico poeta, enamorado de los símbolos. Lo que escapaba a la lógica férrea de su sistema filosófico lo decía en sus versos de manera simbólica y con visiones de índole apocalíptica. En dicho ámbito tiene una espléndida obra que se llama La poesía de Tyutchev, uno de los grandes poetas rusos, que fue el punto de partida para el movimiento simbolista de la poesía rusa. Bien, llegado a este momento, Solovyov se resuelve a entrar en la Iglesia Católica. Es cierto que hasta su muerte estuvo convencido de que también la Iglesia Ortodoxa estaba en posesión de la verdad cristiana, así como de que no existía ningún acto oficial y jurídico que la separase del centro de la cristiandad. Sin embargo, en 1896, presintiendo su fin próximo, fue recibido formalmente en el seno de la Iglesia Católica por el padre Tolstoy, sacerdote católico ruso de rito oriental, tras haber leído ante él una profesión de fe tridentina y la aceptación del primado e infalibilidad del Papa. Fue un acto en una capillita humilde de Moscú, ante varios testigos, no hubo abjuración, no abjuró de nada, él pensaba que no tenía que abjurar de nada, y allí leyó esta solemne, conmovedora confesión de fe. Como miembro de la verdadera y venerable Iglesia Ortodoxa Oriental, o greco-rusa, que no habla por un sínodo anticanónico ni por empleados del poder secular, sino por la voz de sus grandes papas y padres y doctores, yo reconozco por juez supremo en materia de religión a aquel que fue reconocido como tal por San Ireneo, San Dionisio el Grande, San Atanasio el Grande, San Juan Crisóstomo, San Cirilo, San Flaviano, el bienaventurado Teodoreto, San Máximo el Confesor, San Teodoro el Estudita, San Ignacio, etcétera, a saber, el apóstol Pedro, que vive en sus sucesores, y que no oyó en vano la palabra del Señor, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, confirma a tus hermanos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. De este modo, su ingreso a la Iglesia Católica no constituyó para él un movimiento centrífugo respecto de la ortodoxia, una especie de traición a la misma, sino más bien un movimiento centrípeto, ya que al hacerlo juzgaba estar llevando a su plenitud las aspiraciones más profundas y más nobles de la ortodoxia.
Las angustias de su alma en el proceso de su adhesión a Roma, así como las críticas que dicho paso le ocasionara, recuerdan puntualmente las de Newman en Oxford. Son los mismos prejuicios contra el papismo, los mismos dolores por el abandono de algunas amistades, en San Petersburgo uno, en Oxford el otro. Y por eso un notable biógrafo de Soloviov, el Monseñor Delvigny, lo llama el Newman ruso. Ambos fueron poetas y teólogos eruditos, artistas, almas purísimas, transidas de piedad, enamoradas de la Escritura y de los santos padres. Ambos amaron entrañablemente a la Iglesia Universal y a sus respectivas patrias, hasta ofrecerse como víctimas para obtener que un día se volvieran a unir. Dentro de Rusia, al hecho de su conversión no se le dio publicidad. Estaba retirado en una pequeña finca de los alrededores de Moscú y ahí vivía casi como un anacoreta. Sus ideas se iban haciendo cada vez más apocalípticas. Para Rusia preveía una suerte terrible, sobre todo si no se resolvía dar algún paso para despegarse del poder temporal y unirse con Roma. En 1899 terminó su obra Tres Diálogos, su obra póstuma, la más madura, que concluye con una descripción de los momentos terminales de la historia, cuando se entable la lucha definitiva entre el bien y el mal. Y allí se encuentra, a modo de colofón, su más lograda creación, el breve relato sobre el anticristo, justamente que es lo que vamos luego a comentar. Soloviov murió al año siguiente de esta publicación. Cerremos esta reseña de la figura de Soloviov con un testimonio del vizconde de Beauvais que describe así la impresión que tuvo al verlo, al conocerlo. Dice, una de esas figuras que no se olvida más cuando se las ha visto una vez, hermosos rasgos armónicos en un rostro magro y pálido, oculto bajo largos cabellos rizados, grandes y admirables ojos penetrantes y místicos, un pensamiento apenas revestido con un poco de carne, al estilo de aquellos modelos en que se inspiraban los monjes imagineros cuando pintaban al Cristo eslavo, que ama, medita y sufre en los antiguos iconos. El influjo de Soloviov fue decisivo sobre los jóvenes intelectuales rusos como Trubetskov o Bulgakov, o también Berdiaev, Ivanov y tantos otros. Bien, en sus diversas obras, Soloviov ha dejado expuesto su pensamiento, muy rico en sugerencias, que abarca una temática sumamente frondosa. Nada le fue ajeno, ni la filosofía, ni la política, ni la teología. Por cierto que no siempre coincidimos con todas sus afirmaciones, pero vamos a quedarnos en un solo aspecto de su pensamiento, y es el del papel providencial que a su juicio Rusia debía cumplir en la historia. Porque para él, cada nación tiene una misión que cumplir en el acontecer histórico. A sus oyentes de París les decía, la idea de una nación no es lo que ella piensa de sí misma, sino lo que Dios piensa sobre ella en la eternidad. Concebía la humanidad como un gran ser colectivo, un organismo social de que las diferentes naciones eran como sus miembros vivos. Por eso afirmaba, ningún pueblo puede vivir en sí, por sí y para sí, sino que debe integrarse en la humanidad. La función orgánica, decía, de una nación, que una nación debe desempeñar en esta vida universal, he ahí su verdadera idea nacional, eternamente fijada en el plan de Dios. Pues bien, el pueblo ruso es un pueblo cristiano, y por tanto, para conocer la verdadera idea rusa, como titula su libro, La idea rusa, hay que preguntarse lo que Rusia debe hacer por el bien de la cristiandad universal. Y para mejor determinar la palabra, como él decía, específica, la palabra que Rusia debe pronunciar en el mundo, considera Soloviov los diversos estadios de la historia desde el punto de vista de la teología. Y explica cómo del cristianismo brota la cristiandad. Dice en un texto muy lindo lo siguiente: Dios se hizo hombre en la persona del Mesías judío en el momento en que el hombre se hacía Dios en la persona del César romano. Jesucristo no atacó al César ni le disputó el poder, pero declaró la verdad a su respecto. Dijo que César no era Dios y que el poder cesario estaba fuera del reino de Dios. Dar al César la moneda que ha hecho acuñar y a Dios el resto era lo que hoy llaman separación de la Iglesia y del Estado. Separación necesaria mientras César fue pagano, imposible desde que se hizo cristiano. Porque un cristiano dice, si el rey o emperador no puede quedar fuera del reino de Dios y oponer su poder al de Dios. El mandamiento supremo, dar a Dios lo que es de Dios, es obligatorio también para el mismo César si quiere ser cristiano.
él debe también dar a Dios lo que es de Dios, es decir, el poder soberano sobre la tierra. Porque para comprender bien la palabra sobre el César que el Señor dirigió a sus enemigos antes de su pasión, debe completársela con aquella otra más solemne, que después de resucitar dijo a sus discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y aquí un texto formal y decisivo, que no puede interpretarse de dos maneras. Los que creen de veras en la palabra de Cristo jamás admitirán al Estado separado del reino de Dios, al poder temporal independiente y soberano en absoluto. Hay un solo poder en la tierra, y este no pertenece a César sino a Cristo. Si la palabra relativa a la moneda quitó a César la divinidad, esta otra palabra le quitó la autocracia. Si quiere reinar en la tierra, ya no puede hacerlo de por sí, debe juzgarse delegado de aquel a quien toda potestad ha sido dada en la tierra. De este modo, la Roma pagana fue preparando a Dios una humanidad unificada, un material listo para ser transustanciado por la iglesia cristiana. Y esta linda frase tiene Solovyov: mientras que la nación sagrada, judío, ¿no?, preparaba la corporeidad natural del hombre Dios individual, las naciones profanas elaboraban el cuerpo social del hombre Dios colectivo, de la iglesia universal. Tras la caída del imperio romano en manos de los bárbaros, Bizancio recibió la misión de tomar el relevo, estableciendo un imperio verdaderamente cristiano. Pero por desgracia no supo serlo, dice Solovyov, y así surgieron las diversas herejías que dividieron la cristiandad desde el siglo IV al IX, atacando la verdad central del cristianismo, la unión de lo divino y de lo humano. Para mejor minar el primado del Papa, desembarazándose así de su autoridad espiritual, los emperadores bizantinos favorecieron las sucesivas herejías anticristológicas, mientras que los obispos serviles le dejaban la suma del poder. Este punto lo va a aclarar largamente, no tenemos tiempo aquí de exponerlo, pero son ideas muy brillantes, va diciendo cómo todas las herejías contra Cristo eran herejías también contra la unión de la Iglesia y del Estado. De alguna manera, al afirmar que Cristo, por ejemplo, dice él, la herejía arriana, por ejemplo, la humanidad de Cristo separada de la divinidad, entonces el Estado puede conservar su supremacía absoluta. O por el contrario, el monofisismo, que decían que Cristo había solo divinidad y no humanidad, hacía que el pietismo, la Iglesia trabajando en el culto y el Estado libre totalmente de hacer lo que quería. En cambio, el misterio de Cristo une lo divino y lo humano, y por tanto la Iglesia y el Estado no pueden no separarse porque son un eco y una refracción de esto. Resumiendo, la verdadera cristiandad, como afirma Solovyov, concreta el camino real entre dos herejías opuestas: el falso liberalismo nestoriano que separa lo humano y lo divino, y el falso pietismo monofisita que evacúa lo humano, quedando solo una naturaleza. El primero querría separar definitivamente la Iglesia del Estado, como Nestorio separaba en Cristo la humanidad de la divinidad. El segundo querría absorber el alma humana en la contemplación de lo divino, abandonando a su suerte al mundo terrestre, a los estados y a las naciones. Esta sería la aplicación social del monofisismo, que hacía perderse a la naturaleza humana de Cristo en su ser divino. Si se sostiene el dogma cristológico en su plenitud, se mantendrá siempre el lazo íntimo que une al Estado humano con la Iglesia de Dios, así como la humanidad de Cristo está inescindiblemente unida en él con el Verbo divino. En frase feliz dice: lo que el sacerdote comienza con su rito misterioso, debe continuarlo el príncipe secular mediante su legislación, y el pueblo fiel debe cumplirlo en su vida. Desde Roma, los papas fueron condenando las sucesivas herejías. En cambio, los emperadores las sostenían muchas veces con su poder, apoyados en los obispos cortesanos y expulsando de las sedes patriarcales a los intrépidos, como San Juan Crisóstomo o San Cirilo de Alejandría. Pero cuando los emperadores se sintieron suficientemente fuertes frente a Roma, dice Solovyov, vino la separación de Focio I y luego la de Celulario. Y en adelante, el Estado bizantino sería plenamente ortodoxo. Ya no le interesaría mantener nuevas herejías. Los dos poderes se dieron entonces de la mano en la común negación del primado de Roma. Vamos haciendo rápidamente la historia que él hace de la cristiandad. Y entonces, ante esta dolorosa situación, el Papa entendió que ya no podía tener más un cuerpo social en Bizancio, no una sociedad política que representara lo humano, y entonces se volvió
al mundo romano-germánico, confiriéndole la misión de establecer un imperio cristiano. A pesar de todas sus deficiencias, tal fue lo que se propuso la sociedad política bajo Carlomagno y luego bajo los emperadores del Sacro Imperio y bajo los reyes San Enrique, San Vladimir, San Luis, San Fernando y otros. Es cierto que Solofios hace duros cargos a la Edad Media, sobre todo en sus obras primerizas, pero según él mismo lo reconoció hacia el ocaso de su vida, dichos cargos se basaban en prejuicios que sus estudios posteriores lograron superar. El hecho es que con el tiempo también este Sacro Imperio fue debilitando su filialidad al Papa y entró en conflicto con el Papa, y todo ello terminó con la Reforma, con la Revolución Francesa, etc. Bueno, tal es, a grandes rasgos, claro, en 4 palabras, la visión de la historia que propone Solovyov. Por eso, a pesar de sus simpatías por los eslavófilos, les reprochaba el amor egoísta que a veces mostraban por la patria terrestre en detrimento del universalismo de la cristiandad. Él amaba a su patria, la amaba entrañablemente, la deseaba fuerte, la deseaba gloriosa, seguía siendo bien ruso, pero no coincidía con los eslavófilos en su desprecio por la Europa occidental, no solo la del siglo XIX, sino también la medieval. Le reprochaba querer hacer de Rusia una nación aparte, superior, aislada en su autosuficiencia, sin ningún deber hacia las otras naciones cristianas, como si hubiera acaparado la totalidad del espíritu del Evangelio. Y ligaba esta crítica con la que dirigía la ortodoxia por su dependencia de la autoridad nacional, es decir, del poder político. Decíamos que según Solovyov, cada nación tiene su misión propia dentro del plan universal de Dios. La de Rusia es a sus ojos una misión gloriosa. 2 veces escribe: la Iglesia ha recibido un cuerpo social en el imperio de Carlomagno, en el imperio de Constantino y en el de Carlomagno. Después de estas 2 encarnaciones se espera una tercera y última. ¿Cuál será? Y él espera que sea Rusia la tercera fuerza que ponga su poder político al servicio de la verdad cristiana. Principalmente en su libro Rusia y la Iglesia Universal habla de estas 3 cristiandades, o mejor, de 3 momentos de la cristiandad. La cristiandad del mundo greco-romano con Constantino, la del mundo romano-germánico con Carlomagno, y la tercera y última que para Solovyov va a tener lugar cuando se cumpla el destino histórico de Rusia, que no es otra sino suministrar a la Iglesia Universal el poder político que le es necesario para salvar y regenerar a Europa y al mundo. Habiendo terminado las 2 primeras experiencias, será Rusia el poder cristiano capaz de reanudar con mejores perspectivas la obra de Constantino y de Carlomagno. Pero para ello, el cristianismo ruso deberá universalizarse, empalmando con el centro mundial de unidad que es Roma. Tras el bautismo de San Vladimir afirma que fue un bautismo de agua, Rusia necesita pasar por un segundo bautismo, el de la caridad. Así como Vladimir renunció a la idolatría de los ídolos paganos, la ortodoxia deberá renunciar a la idolatría de su aislamiento. Y esto, dice, no será difícil, ya que tiene el mismo fondo religioso que el catolicismo. Todo nos es común: Cristo, la Santísima Virgen, los sacramentos y tantas otras cosas. Y así como las verdades de la fe son universales, también el sujeto de la verdadera religión debe ser universal. Claro que le objetaban que él carecía de patriotismo, a lo que respondía que no, que al revés, quería ser más patriota que todos los demás. Deseaba una Rusia más grande, más bella, digna realmente de llamarse la Santa Rusia, que haga a la Iglesia de Roma, por su incorporación a ella, más visiblemente católica, más universal. La Iglesia rusa deberá para ello independizarse del Estado e injertarse en la universalidad, unirse a un centro puramente religioso y universal como es el papado. La unión universal exige un centro y el único centro que existe es Roma. Con su ejemplo, Solovyov quería demostrar que un eslavo podía y debía, no dejando de ser eslavo, sino permaneciendo plenamente tal, dilatar su espíritu y su corazón hasta la catolicidad de la fe, descubriendo que el catolicismo romano asume, completa y corona todo lo que es valedero en la ortodoxia tradicional de Oriente. Al hablar de unión, pues, no entendía en modo alguno sacrificar la grandeza del imperio ruso, ni su soberanía nacional, ni la autoridad del zar, ni la belleza y majestad de la liturgia eslava, tantas veces encomiada por los papas. A sus ojos, la unión con Roma era ante todo un deber, pero también algo beneficioso para Rusia. La universalidad que adquiriría la Iglesia Ortodoxa de Oriente, su independencia religiosa,
respecto del poder político, acrecentaría la importancia de los pueblos eslavos y del imperio ruso mismo, con su zar a la cabeza, ahora ortodoxo y católico. Ello se trasunta en la actitud personal que asumió Soloviov. Con la mirada puesta en Roma y defendiendo públicamente los derechos del papado, seguía estando de todo corazón, incluso en la práctica de los sacramentos, adherido a la ortodoxia. Se fundaba sobre todo en la validez de las ordenaciones sacerdotales conferidas por la Iglesia rusa, que Roma siempre había reconocido. Se basaba también en la ausencia de toda condenación explícita pronunciada por Roma contra el conjunto de la Iglesia rusa. La separación de esta última, decía, no fue un acto formal y expreso de cisma, fue una situación de hecho, consecuencia y coletazo del cisma de Bizancio. Y así, aceptando la integridad de la doctrina católica, infalibilidad del Papa incluida, conservó sinceramente sus lazos de origen con la Iglesia rusa. Algunos católicos le ofrecieron la posibilidad, el permiso de vivir secretamente como católico. Él no tenía necesidad de ningún secreto. Arrostrando los prejuicios generales, profesó altivamente el catolicismo. En cuanto a romper con la Iglesia rusa, se rehusó categóricamente. Ante todo porque amaba a la Iglesia donde había nacido, ni quería apartarse de ella, ni quería adoptar el rito latino. Además porque pensaba que era mejor seguir perteneciéndole, para poder influir desde adentro, delicadamente, de llevarla hacia Roma, ese milagroso icono del cristianismo universal, como le gustaba llamar a Roma. Y finalmente porque juzgaba que la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa rusa estaban en comunidad de fe, no habiendo, como dijimos antes, habido jamás ruptura formal y verdadera. Y hacía lo que le decían: ¿usted qué es? Le contestaba: yo pertenezco a la verdadera Iglesia ortodoxa, porque es para profesar en su integridad la ortodoxia tradicional que, a pesar de no ser latino, reconozco a Roma por centro del cristianismo universal. De que cuando estuviera a punto de morir, y estando en Moscú, no teniendo ningún sacerdote católico, no tuvo ningún empacho llamar a un sacerdote ortodoxo para confesarse. En una de sus cartas nos ha dejado un texto esclarecedor. Descarto radicalmente la opinión que usted me atribuye, según la cual la Iglesia universal aún no existe. Por el contrario, existe en la ortodoxia oriental y en la catolicidad occidental. En lo que toca al protestantismo no es lo mismo, dice. La ruptura con la sucesión apostólica, la inestabilidad de los protestantes los pone fuera de la Iglesia, mientras que nosotros y los católicos estamos dentro de la Iglesia. Sostenía Soloviov que junto con la Iglesia representada por el Papa, simbolizando la figura de Cristo como sacerdote, vicario de Cristo en el orden espiritual, y el Estado, el ruso, en este caso representado por el zar, vicario de Cristo para el orden temporal, figurando a Cristo como rey, había que agregar una tercera figura, la del profeta, es decir, la del hombre capaz de acercar al pontífice y al rey, acercar al papa y al zar. Él se creía un poco ese profeta, llamado por Dios a hacer este acto sublime e histórico realmente, de acercar a Rusia, al zar con el papa de Roma, para esta obra común y trascendente. La unión de la Iglesia rusa con la Roma del Papa implicará, por tanto, un enriquecimiento para Rusia, pero también para la Iglesia católica. La piedad contemplativa del Oriente se unirá a la religión más activa del Occidente, complementándose mutuamente. Ambas acentuaciones tienen sus ventajas y ambas necesitan de correctivos. El Oriente, señala Soloviov, exalta la contemplación, ello es bueno. Sin embargo, bajo color de contemplación a veces se adormece en una pasividad perezosa que le impide impregnar el orden temporal. El Occidente, en cambio, exalta la acción, ha hecho todo el orden temporal, ha hecho las universidades, ha hecho las corporaciones de trabajadores, es decir, se metió en el orden temporal. Y eso le hizo correr peligro también de cierto activismo, ¿no? Gogol había comparado la Iglesia de Occidente con Marta y la activa, y la de Oriente con María, la contemplativa, comparación que la hizo, claro, en favor del Oriente. Soloviov las compara también, pero muestra cierta preferencia por el catolicismo. Y para corroborar ello, nos ha dejado esta encantadora leyenda rusa sobre San Nicolás y San Casiano. La voy a leer porque es realmente muy instructiva. San Nicolás y San Casiano, enviados del paraíso para visitar la tierra, vieron un día por el camino a un pobre paisano cuya carreta, cargada de heno, se había quedado atascada en el cieno y que hacía infructuosos esfuerzos por hacer adelantar su caballo. «Vamos a echar una mano a ese buen hombre», dijo San Nicolás. «Me cuidaré bien de hacerlo», respondió San Casiano, «temo ensuciar mi clámide». «En ese caso espérame, o bien sigue tu camino sin mí», le dijo San Nicolás, y metiéndose sin miedo en el barro, ayudó animosamente al paisano a sacar su carreta del pantano.
Cuando hubo terminado y se juntó con su compañero, San Nicolás estaba lleno de lodo y su clámide sucia y desgarrada parecía vestimenta de pobre. Y grande fue la sorpresa de San Pedro cuando lo vio llegar en ese estado a la puerta del paraíso. ¿Quién te ha puesto así?, le preguntó. San Nicolás le contó lo que había pasado. ¿Y tú?, le preguntó San Pedro a Casiano, ¿no estabas con él en esa coyuntura? Sí, pero no tengo costumbre de mezclarme en lo que no me importa, y ante todo he pensado no alterar la blancura inmaculada de mi clámide. Pues bien, dijo San Pedro, tú, San Nicolás, a causa de no haber temido ensuciarte, con tal de librar de contrariedades a tu prójimo, serás festejado en adelante 2 veces por año, tiene 2 fiestas, y serás considerado como el más grande después de mí por todos los campesinos de la Santa Rusia. Y tú, San Casiano, conténtate con el placer de tener una clámide inmaculada. Tu fiesta será solo los años bisiestos, una vez cada 4 años. Hasta acá la leyenda, que así comenta Soloviov. La Iglesia occidental, fiel a la misión apostólica, no ha temido hundirse en el fango de la vida histórica, la cultura, en el gobierno, la educación. Al entregarse a este rudo trabajo, el papado, como el San Nicolás de la leyenda, curaba menos de su pulcritud aparente que de las necesidades reales de la humanidad. Por su parte, la Iglesia oriental, con su ascetismo solitario y su misticismo contemplativo, con el alejamiento de la política y de los problemas sociales que interesan a la humanidad, deseaba ante todo, como San Casiano, llegar al paraíso sin una sola mancha en su clámide. Aquella quiso emplear las fuerzas divinas y humanas para un fin universal, esta solo trató de conservar su pureza. He ahí el motivo principal de diferencia y la más profunda causa de separación entre ambas iglesias. Y concluye diciendo que se trata solo de devolver a la ortodoxia su carácter católico o universal, reconociéndose solidaria de la parte activa, digamos, del mundo cristiano. Oriente es una parte de la Iglesia universal. San Casiano dice, no tiene necesidad de convertirse en otro hombre, ni de descuidar la pureza de su ropaje inmaculado. Debe solamente reconocer que su colega tiene ciertas cualidades importantes que a él le faltan, y en lugar de reñir a ese enérgico trabajador, debe aceptarlo francamente como compañero y guía en el viaje terrestre que les queda por hacer. Bien, me he quedado un poco en este aspecto del pensamiento de Soloviev, que es uno de tantos, pero que como católico nos interesa más y lo vemos con tanta simpatía, este ruso tan cercano a nosotros. Pero ahora entramos en el examen de la visión escatológica de Soloviov. De él decía un amigo francés, circulaba, dice, en el Apocalipsis como en su casa. O sea, era para él como algo, un pez en el agua, el tema este. Tanto Soloviov como Dostoyevsky nos han dejado sendos textos de dicha índole. Dostoyevsky nos dejó su leyenda del Gran Inquisidor, Soloviov su breve relato sobre el Anticristo. Ambas obras provienen de una misma fuente espiritual. Soloviov conocía a Dostoyevsky desde 1873 y en el 77 las relaciones con él se hicieron muy estrechas, si bien el gran novelista tenía 35 años más que el gran filósofo. Sabemos que Dostoyevsky asistió a algunas de las conferencias de Soloviov, y nos impresiona pensar en esto, que lo ha conocido este gran hombre, pero el punto culminante de su amistad fue un viaje que ambos hicieron a Optina Pustinia, que es un gran monasterio a 70 kilómetros de Moscú, para visitar a Staret Ambrosio, un sacerdote santo, que había un consejero muy venerado en aquel tiempo. Y cuenta Soloviov que allí Dostoyevsky les puso a grandes rasgos el tema de su obra Los hermanos Karamazov. ¿Cuál fue la influencia de Dostoyevsky sobre su amigo? Parece que la idea de demonios, que hemos hablado la última vez acerca del hombre Dios y de la Torre de Babel, produjo gran impresión sobre Soloviov en su primera juventud. Pero más allá del influjo ideológico, Soloviov veía en Dostoyevsky a un profeta, como decía, el guía espiritual del pueblo ruso, así lo llamó en la oración fúnebre. Y por su parte, Dostoyevsky lo tenía a Soloviov como un santo. Como se sabe, en Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky presenta 3 personajes centrales, los 3 hermanos. Uno de ellos, Dmitri, figura el tradicionalismo elavófilo, en cierto modo inculto. En Iván, que pretendía transformar a Rusia la europea, pinta a los occidentalistas, que acababan por perder la fe. Y en Alyosha quiso representar al ruso del mañana, brotado de las más sanas tendencias de la Rusia secular. Para Dostoyevsky, ese precursor del futuro soñado ruso no era una mera ficción literaria, ya había aparecido. Era un profesor muy joven aún, pero aclamado por todos los patriotas rusos. El novelista lo llamó Alyosha, pero todos los lectores supieron leer Soloviov. Es ya un lugar común decir que Dostoyevsky presentó a Alyosha con los rasgos mismos de Soloviov.
En 1881 muere Dostoyevsky a los 63 años. Soloviov pronunció 3 discursos alusivos en homenaje a su amigo, sobre todo el tercero tuvo una particular resonancia. Allí habló del destino de Rusia. Justamente afirma, cuando Bizancio consumaba su separación de Roma, Dios hacía nacer a Rusia en la persona del rey San Vladimir, para reparar dicha desgracia. ¿Podrá hoy Rusia, que es adulta ya, prolongar el pecado histórico del imperio bizantino? Sabemos que Dostoyevsky no estaba en esa misma posición, por el contrario, detestaba el catolicismo, en el que veía al mismo anticristo en algunos textos. Pues bien, Soloviev no temerá, en nombre de su admirado amigo, apelar a la reconciliación. Bien, yo hubiera deseado, pero no tengo tiempo, de exponer un poco muy resumidamente el tema de la leyenda del Gran Inquisidor. Si este libro lo pudiera publicar, luego lo podrán leer. Ahora vamos a pasar más ya directamente a entrar en nuestro tema, ¿no? El magnífico breve relato sobre el anticristo, que nos ofrece una descripción de los últimos tiempos. Este relato aparece, como le dije antes, a modo de un colofón de su magnífico estudio Trois Entretiens, en francés, creo que se publicó en francés enseguida, o sea, 3 diálogos sobre la guerra, la moral y la religión, publicado en el año 1899, el año anterior a su muerte, al de Soloviev, siendo así su obra póstuma. En aquellos años, la sociedad rusa se mostraba fascinada por los sofismas de Tolstoy, el pacifismo, un cristianismo sin un Cristo resucitado. Y entonces, esos temas se trataban en los salones, y Soloviev se le ocurrió escribir así un libro en forma de diálogos. Esto es un método antiguo, desde Platón hasta Joseph de Maistre se ha usado este método del diálogo como ocasión de debate filosófico y religioso. Y precisamente Soloviev acababa de leer las obras los diálogos de Platón, así que estaba muy embalado, muy inspirado por este estilo de escribir en forma de diálogo. No voy a referirme obviamente al contenido de los 3 diálogos, ese libro grande, aun cuando a veces haré alguna referencia, pero sobre todo al colofón, que eso es en lo que me voy a quedar ahora, entrar ahora y acabar en esto, en breve relación sobre el anticristo. Es importante tener en cuenta el estado de ánimo del autor cuando lo escribió. Ya Soloviev estaba en el ocaso de su vida. Sus esperanzas de la unión de las iglesias y de la instauración de lo que él llamaba la teocracia dentro de las fronteras de la historia, por la que tanto se había esforzado y padecido, parecían definitivamente sepultadas. No sería ese el fin de la historia, sino que se hacía cada vez más previsible una época de tiranía universalizada, el reinado mundial del anticristo. Esta perspectiva en nada disminuyó su fe, por el contrario, la acrisoló, y su carisma profético se volvió más penetrante, por lo menos a juzgar por algunas de sus previsiones. Pocas semanas antes de morir, le haría a un amigo esta confidencia: presiento que se acercan tiempos en que los cristianos tendrán que reunirse en las catacumbas para rezar. Por todas partes se perseguirá a la fe, quizá menos brutalmente que en la época de Nerón, pero más sutil y cruelmente, mediante la mentira, el engaño y la falsificación. Era evidente que la historia no marchaba en el sentido de la unión universal de la divinidad y de la humanidad. No se dirigía hacia la encarnación de la sabiduría divina, de la sofía, en el orden temporal, que eran las ideas por él predileccionadas. Al contrario, las fuerzas enemigas opuestas a este movimiento se volvían cada vez más vigorosas. Hacia el fin de la historia, dichas fuerzas ofrecerían su última y más enérgica resistencia contra Dios, y por eso él consideraba como un acto apostólico hacer que los hombres advirtiesen los signos de los tiempos. Antes de entrar en el análisis mismo del relato, señalemos que las ideas escatológicas de Soloviev se basan en algunos presupuestos. Ante todo, que el mal tiene un poder efectivo, real, en el acontecer histórico contra el bien, contra Dios, contra Cristo. En segundo lugar, que al fin de los tiempos las fuerzas históricas del mal se concentrarán, logrando un poder desconocido hasta ahora. Y asimismo que la historia no es cíclica, es lineal, ni es un progreso indefinido. La impostación escatológica de Soloviev no es, por cierto, una ocurrencia suya. Varias son las fuentes de donde saca este librito. La primera es la de las profecías bíblicas, ya que en última instancia su análisis se basará en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Apocalipsis. Asimismo, la tradición eclesiástica, especialmente la que proviene de los padres griegos. Y finalmente las corrientes apocalípticas rusas, que tomaron preponderancia, sobre todo a partir del Raskol, es decir, del cisma del siglo XVII, prolongándose hasta sus propios contemporáneos. Gogol, por ejemplo, decía en una de sus cartas: hijo mío,
Ya pronto viene el tiempo en que el tentador del género humano, el anticristo, nacerá en el mundo. Y el poeta Tchaikovsky se me hace asombroso que los hombres de la inteligencia no se den cuenta de las claras señales apocalípticas para el próximo futuro. Y nada digamos de Dostoyevski, a cuyas intuiciones escatológicas ya nos hemos referido detenidamente. La persuasión de Soloviev sobre el fin de la historia, que fundamenta la trama de su relato, se expresa con claridad en una carta que escribió en 1896 a su amigo Tavernier, donde le dice que el fin está próximo, mira al fin, le dice, atiende al fin, y para ello se fundamenta en 3 constataciones tomadas del Evangelio, que desbaratan los falsos optimismos de que todo va a ir cada vez mejor. La primera, se predicará el Evangelio en toda la tierra, es decir, se propondrá la verdad a todo el género humano, a todas las naciones. Cristo anunció que el fin del mundo llegará cuando todas las naciones hayan oído la predicación del Evangelio. Esto ya se ha cumplido, dice Soloviev. Segundo, el Hijo del Hombre encontrará solamente poca fe en la tierra. Es decir, los verdaderos creyentes serán una minoría insignificante, mientras que la mayor parte de la humanidad seguirá al anticristo. Esto también, dice, ha sido profetizado. Cristo mismo ha dicho, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Y también en Mateo, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría, pero el que resista hasta el final se salvará. Y también llegará tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. Los hombres se rodearán de maestros según sus caprichos y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. De ahí que, señala nuestro autor, es preciso abandonar la idea de una teocracia y de una cristiandad como objetivo inmediato de nuestro combate. Y finalmente, sin embargo, agrega, después de una lucha breve y encarnizada, se vencerá el partido del mal. Y la minoría ínfima de los verdaderos creyentes triunfará completamente. Eso está escrito en el Evangelio también, donde se dice, enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos de los 4 vientos de un extremo al otro de la tierra. Es decir, la victoria final será de Cristo, pero a ella no será preciso contribuir, dice, ¿no? Cristo no la va a hacer solo, la podría hacer solo, pero Él quiere triunfar razonablemente sobre el anticristo con nuestra colaboración. Estas ideas las expone en una carta poco antes de morir a este amigo suyo Tavernier, son las mismas que en forma de drama van a ser escenificadas 3 años más tarde en su breve relato sobre el anticristo. Como ven ustedes, y terminemos la primera parte, no se trata de una mera ficción novelada, se trata de una exposición de índole teológica. Lo ha dejado bien en claro en el prólogo de los 3 diálogos, donde, luego de denunciar el naturalismo tolstoyano, que no conoce ni demonios ni redentores, sino que se mueve en el plano del hombre nomás, señala que es vital para el hombre tomar en serio el poder del mal, al tiempo que creer en la necesidad de una intervención salvífica trascendente. Los hombres no pueden remediar sus problemas. ¿Es quizás, le dice, el mal solamente un defecto de naturaleza o una fuerza efectiva que domina el mundo por medio de sus lisonjas, de tal modo que para vencerlo hay que tener un punto de apoyo en otro orden de existencia, lo sobrenatural? Tras estos prenotandos, vamos a penetrar en la trama misma de nuestro relato. Al término del tercer diálogo, el interlocutor, que representa Soloviev, presenta así la ficción. Uno de mis antiguos camaradas de estudio, que se hizo monje, en momentos de morir, hace algunos años, me legó un manuscrito titulado Breve relato sobre el anticristo. Ese amigo, dice, se llamaba el padre Pansoffi, aludiendo con dicho nombre, sin duda, a su amada Sofía. Sofía, la sabiduría. Pan, en griego quiere decir todo sabiduría. O sea, este va a ser el imaginario relatador, que en el hecho de muerte va a contar este relato que ahora nos aprestamos nosotros, después de un café, a también resumir y comentar. La segunda conferencia, la principal, ¿no es cierto? Así que tienen paciencia. Bueno, ahora un grupo de amigos, sabiendo que yo iba a dar esta conferencia, y no existe este texto en castellano, sino en ediciones totalmente terminadas, lo ha publicado, hoy sale, hace una hora salió de la imprenta, el breve relato del anticristo, con un prólogo mío, muy sencillo, digamos así, después el texto traducido por uno de ustedes que está aquí, Castaño, y directamente del francés y del alemán, de estos es una traducción original nuestra, digamos, y al final unas imágenes también sobre un apocalipsis de Angers bien explicadas. Bien, así que si alguno tiene interés en tenerlo, ahí al fondo está a la venta junto con otros libros. Así mismo le van a dar una invitación, el 14 de septiembre voy a presentar el próximo. Bien, vamos a entrar entonces ahora en el relato mismo, en esta obra de arte y de teología tan rica, tan linda. Ábrese el relato en el siglo XX. Él moría en el umbral del siglo,
Al comenzar dicho siglo, se fue agudizando la conciencia del llamado peligro amarillo, cuenta él, ¿no? Los japoneses habían conquistado a China, en la que impusieron un monarca de su dinastía, y luego, poniéndose al frente de innumerables ejércitos mogoles, invadieron los territorios europeos. Rusia fue rápidamente vencida, Alemania se defendió como pudo, pero al verse atacada al mismo tiempo por Francia, ¿no? Aprovechaba Francia la ocasión, donde dominaban los partidarios de la revancha tardía, se vio obligado a capitular ante el emperador amarillo, el cual entró triunfalmente en Alemania y fue festejado por los franceses. Inglaterra, por su parte, solo pudo evitar la invasión, entregando a los vencedores 1.000.000 de libras esterlinas. La derrota de Europa no fue sino la consecuencia de la desunión de sus estados, solo preocupados por sus intereses locales. Y así durante 50 años, sigue este relato, los europeos sufrieron el yugo mogol, pero al cabo se